Quiero invitar ahora a Francisco Bustamante Peña. Él es magíster en Economía y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, experto en banca de desarrollo, analista de impactos en el sector agropecuario de la apertura comercial, fue subdirector de la Caja del Seguro Social, fue el primer intendente de supervisión de sujetos no financieros en Panamá, fue tesorero del Banco Nacional. Es especialista financiero, fue especialista financiero senior para el Banco Interamericano de Desarrollo, miembro de equipos de asesoría para reformas en México, Belice, Paraguay y El Salvador, profesor universitario, casado, 2 hijas. No voy a hablar del seguro. Voy a seguir donde empezó Camila. ¿Por qué yo? ¿A alguien le interesa saber de mí? ¿Me interesa a mí que alguien sepa de mí? ¿Y de qué voy a hablar? Y cuando me invitaron, digo, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, la palabra mosaico me animó. Mosaico, a diferencia, la gente dice que Panamá es un crisol de raza. No es un crisol de raza, es un mosaico de personas y de orígenes. Y eso es lo que le da el colorido, le da la vistosidad y le da la coexistencia y la coherencia de la sociedad que tenemos. Y eso hay que preservarlo. Y bajo esa tesitura digo, bueno, vamos a conversar. Yo soy migrante. Todos somos migrantes. Vengo de familias, primero un migrante local. Mis padres vienen de Veragua y Los Santos, fueron migrantes internos, mis abuelos vinieron de otras partes, unos voluntariamente, otros a la fuerza, pero en fin, todos somos migrantes. Cuando yo era muy pequeño, yo era muy reflexivo, era un muchacho muy estudioso. Yo aprendí a leer en la casa, empecé a buscar las cosas, a interpretar las palabras. Mi mamá me enseñó a leer. Hasta el 9 de enero de 1964. Con 14 años, o sea, yo había salido para escuelas católicas, yo nací en Santana, estudié en las escuelas de Santana, me mandaron a estudiar a un colegio católico y viene mi primera rebeldía, no voy. Y preferí ir al Instituto Nacional. En aquella época no había diferencia entre los colegios católicos y los colegios privados, la calidad era la misma. Entonces, no me daba cuenta, yo no quería salir de mi zona de confort. Y ese es uno de los primeros hitos que tengo que marcar. El cambio empieza cuando uno sale de la zona de confort. El 9 de enero, para mí fue con 14 años de edad en el Instituto Nacional un choque. Yo era, como decía Sabrina hace un momento, yo me comía el paquete entero de liderazgo de Estados Unidos, creía en la Pax Americana, era un creyente fervoroso hasta que me enfrenté a las balas norteamericanas, las ametralladoras, el humo de las bombas, la gente cayendo a mi derecha y a mi izquierda, como dice un salmo, y a mí no me tocaban las balas. Lloré. Mi mundo cambió. Fue muy chocante para un niño de 14 años enfrentarse que lo que creía no era. Y nace el rebelde. Me metí en cuanta actividad había en el colegio, ocupé los puestos directivos, dirigí protestas en las calles, pero en medio de eso, cuando te pasaban los elementos del 9 de enero, conocí a gente, mentores sin saberlo, a Julio Linares, Eloy Benedetti, el doctor Illueca. Era el equipo negociador que negoció los tratados. Yo era un niño de 14 años y hablaba con estos señores de tremendo perfil. Querían saber qué pasó, cómo habíamos vivido eso. Y yo me quedé pensando, digo, algún día yo seré como ellos. Porque esta es la gente que va a cambiar el país. 14 años. En el Instituto Nacional habían dos corrientes. Había una corriente muy democrática y una muy izquierdista.
básicamente el Partido del Pueblo estaba metido en el colegio. Y yo me incliné por la corriente democrática, crecí con una creencia democrática y el 11 de octubre marca el segundo cambio en mi vida. El mundo vuelve a caerse. Esa sociedad democrática que yo creía no era tal. Me acuerdo que yo acompañé al doctor Arias Calderón como escolta de él cuando fue a la presidencia a poner una denuncia contra el presidente de turno, 18 años tenía. Y empiezo a hacer mi vida estudiantil y vuelvo a caer preso. Y tengo que irme del país. Llego a Brasil y me encuentro que en aquella época toda la América Latina estaba plagada de gobiernos militares. Y vive con chilenos, con bolivianos, con argentinos, con nicaragüenses. Era increíble. Y eso me enseñó a mí también otra cosa buena, como le pasó a nuestro colega Gittens. También encontré un ambiente de investigación increíblemente rico, que dada mi forma de ver el mundo me cayó muy bien. Yo me subí mucho también en la investigación de los temas económicos y por ahí me fui. Vuelvo a Panamá, me caso con mi esposa, que está aquí presente, y me dedico a la familia. Para mí la familia era lo más importante, lo que había que atender. Y paso un tiempo y finalmente me incorporo al Banco Interamericano de Desarrollo. Me acuerdo que abandoné mi posición en el Banco Nacional cuando empezaron los problemas de la dictadura. Digo, yo no puedo vivir este sistema, no puedo ser parte de un sistema que no creo. Me fui y llego al Banco Interamericano de Desarrollo, que fue para mí un antes y un después. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con gente talentosa de primerísimo nivel. Hombres jóvenes y mujeres jóvenes, ahí no había el problema ese de género, ahí había un respeto por la inteligencia que yo disfruté enormemente. Me acuerdo de una amiga gringa que era muy tocona, yo un día le dije, me estás acosando, y la pobre gringa donde me veía se escondía las manos de ella. Yo decía, tú no pareces gringa, y dice, perdóname, y ella hacía así, se agarraba las manos, y le hice broma. Me toca vivir con varios países atrasados. Me acuerdo que en Sudamérica me tocó un país terriblemente atrasado, me tocó trabajar en la reforma de ese país, que salía de una dictadura de casi 40 años, y curiosamente habíamos 3 panameños. Uno que tenía que ver con la seguridad de la embajada norteamericana, otro que tenía que ver con las políticas del Fondo Monetario Internacional, y a mí que me tocaba poner en ejecución un plan de reforma y modernización de un Estado donde las mujeres no trabajaban, las mujeres no podían salir a la calle, una mujer no podía ir al cine sola. Estaba en contra de los estereotipos de esa sociedad. Debo decir que 25 años después volví y la gran satisfacción que yo sentí, que ese proceso de reforma en el cual yo fui parte involuntaria, pues me mandaron, era otro país. Tasa de crecimiento, ciudad moderna, una mayor igualdad. Digo, no es el paraíso, pero está mucho mejor. Y me toca vivir la época de las crisis financieras en América Latina. En mi juventud viví las crisis militares. Como cuasi exiliado, pues me tuve que ir del país. Después me toca vivir las crisis financieras. En ese país me tocó lidiar, éramos un equipo, un boliviano, un argentino y yo. De repente estalla la crisis de las provincias argentinas, me abandonan mis compañeros, me dejan solo. Estalla la crisis en Nicaragua, estalla la crisis en México, estalla la crisis en el Ecuador. Y nosotros desde ahí teníamos que estar de una manera u otra trabajando, tratando de ayudar a los países a solventar ese problema. Realmente fue otra cosa. Me obligó a salir de la zona de confort. Me empujó, yo no era experto en ese tema, me tuve que hacer experto, discutir con los chilenos a fondo qué estaban haciendo, discutir con los mexicanos cómo estaban manejando la cosa para poder contribuir a manejar un poco los problemas que teníamos en los otros países. Llego a El Salvador
Y mi gran choque, ahí tuve el privilegio de conocer al rabino que estaba empezando su vida pastoral, digamos, de líder de comunidades. Y me encuentro con un país que es tan pequeño e inversamente grande en talentos y actitudes. Realmente yo soy un fan de El Salvador. Gente muy valiosa, muy trabajadora, muy comprometida y una clase empresarial increíblemente comprometida con su país. Eso me encantó mucho. Después me toca la década mexicana. Resulta que saliendo de ahí me mandan a México. Mi primer trabajo en México es entrarle a evaluar la crisis del tequila. Ustedes se acuerdan que por allá por el 95, bueno, algunos, no todos, yo estoy aquí por la juventud, a diferencia de Camila. En mi experiencia, me toca entrar a evaluar la crisis del tequila. ¿Qué problema? Lo hice, lo sacamos adelante. Después me toca Centroamérica. La crisis del 2008 me ataca. Me acuerdo que la crisis del 2008 me agarró en Nicaragua. Unos agricultores ganaderos se quejaban y no dormí. Esa noche me puse a trabajar en un paper. ¿Qué pasaría si eso que pasaba en Nicaragua, que la cadena de pago estaba rota, pasaba en el resto? Ese paper después sirvió de base para la política del banco en la región cuando estalló la crisis de las hipotecas. Vuelvo a Panamá, me invitan, yo tenía casi 20 años fuera, hago la primera documentación, el metro de Panamá empezaba, me llama Roberto Roy, me dice, más de 4.000 páginas, no tenemos, nadie puede leer esto, me tocó estructurar la propuesta del metro. Después me voy, terminar la tarea, me fui. Después me llama Dulcidio de la Guardia, tampoco me conocía, como ustedes, la mayoría, y me invitó a que lo ayudara a salir a Panamá de las listas grises. Yo empiezo trabajando en París, en vez de trabajar en Panamá, en las discusiones. Tuve que pagar yo parte de los gastos, el gobierno todavía no me pagó. Y parte de un equipo y sacamos al país las listas grises. Termino la tarea y la entrego. Y posteriormente me vuelven a llamar y un día llega mi amigo, el doctor Lau, y me dice, vamos a reformar el seguro social. Yo había manejado programas, dentro de los programas de reforma, había visto el tema del seguro, pero no me había metido en una sola institución. Empieza mi carrera dentro de la caja, no puedo terminarla. No pude, así que, digo, cobrar $6.000 firmando papelitos y mirando las ventanas, y a esta altura de la vida no es conmigo. Esa es zona de confort. Y yo soy feliz en la zona de no confort. Mi palabra final es que mi estructura mental es un pensamiento inductivo. Los psicólogos me advirtieron que ese era un proceso raro de pensar. De un niño tranquilo paso a ser un rebelde y paso a andar a trabajar en los procesos de reforma. Esa experiencia la he traído a Panamá, la he puesto al servicio de mi país en los últimos años y creo firmemente en dos cosas. Estamos para transformar las sociedades y nos toca un pedacito de sociedad en la cual tenemos que aportar. Y ese ha sido mi compromiso y mientras esté vivo, yo sé que Dios tiene alguna tarea pendiente por hacer. Muchas gracias.